Muy buenas tardes, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Vamos a iniciar la primera edición del ciclo dedicado a la Escuela de Economía Humanista de Barcelona. En ella, los académicos de nuestra Real Corporación van a exponer punto por punto los elementos configuradores de esta línea de pensamiento que ha roto todas las fronteras y que está dando al mundo una nueva manera de concebir la economía. Hoy tenemos la satisfacción de tener entre nosotros el excelentísimo doctor Mario Agué, académico, catedrático, hombre que ha sabido conjugar la vida académica con una vida empresarial que le ha ayudado a hacer que sea una realidad el símbolo de nuestra academia, utraque unum, las dos en uno, llano bifronte, las dos caras, uno mirando a la ciencia y otro mirando las realidades. Y en esta filosofía será muy interesante que podamos reunirnos en toda esta trayectoria que hemos fijado y publicar una obra que será fundamental para el conocimiento de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona. Sin más, ruego al excelentísimo doctor Mario Agué que haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a todos y vamos a iniciar, pues, la exposición de este trabajo. La Escuela de Economía Humanista desborda fronteras. Esta Escuela de Economía Humanista de Barcelona nació en un contexto intelectual en el que la economía tradicional mostraba signos evidentes de agotamiento. La creciente complejidad de los sistemas económicos, la aparición de fenómenos globales difíciles de modelizar y la insuficiencia de los supuestos clásicos como son racionalidad perfecta, información completa, estabilidad estructural, entre otras, impulsaron la búsqueda de nuevas metodologías capaces de incorporar la dimensión humana en toda su riqueza. A finales del siglo XX, la intensificación de los procesos de globalización y la aparición de dinámicas no lineales pusieron de manifiesto las limitaciones de los modelos basados en el equilibrio estable. Este contexto generó una revisión crítica que afectó tanto a las herramientas analíticas como a las fundamentales epistemológicos de la disciplina. En este marco comenzó a consolidarse la necesidad de enfoques alternativos capaces de integrar dimensiones humanas tradicionalmente excluidas del análisis económico convencional: la subjetividad, la percepción, la incertidumbre y la gradualidad pasaron a considerarse componentes estructurales de los procesos de decisión económica. La Escuela de Economía de Barcelona, de Economía Humanista, surge precisamente como respuesta a esta exigencia de renovación conceptual y metodológica. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, con sede en Barcelona, fue el espacio institucional donde esta inquietud tomó forma. Fundada en el siglo XIX y con una sólida tradición de diálogo internacional, la RACEF proporcionó el marco adecuado para el surgimiento de una escuela que desde su origen se concibió como un proyecto abierto al mundo. La Escuela de Economía Humanista de Barcelona no nació como una corriente localista, ni como una respuesta coyuntural a debates nacionales,
sino como una propuesta metodológica orientada a dialogar con las principales tendencias científicas internacionales. Este carácter internacional se manifestó desde sus primeros trabajos. La escuela se apoyó en la convicción de que los fenómenos económicos no pueden comprenderse sin atender a la subjetividad, la percepción, la incertidumbre y la gradualidad. Tales elementos, presentes en todas las culturas y sistemas sociales, dotaron a la Escuela de Economía Humanística de un lenguaje conceptual con vocación universal. La economía humanista no se limita a describir comportamientos, sino que aspira a comprender la complejidad humana en su totalidad. En el contexto del pluralismo económico contemporáneo, la propuesta de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona puede situarse en diálogo con corrientes como la economía conductual, la economía institucional o los enfoques de complejidad. Aunque comparte con ellas la crítica a la racionalidad perfecta y al formalismo determinista, se distingue por su énfasis en la formalización explícita de la incertidumbre y la gradualidad mediante herramientas matemáticas específicas. Esta singularidad metodológica le confiere una identidad propia dentro del panorama internacional. Desde esta perspectiva, la vocación internacional de la escuela no fue un resultado posterior de su difusión, sino un rasgo constitutivo de su identidad fundamental. Uno de los elementos más distintivos de la escuela fue la temprana incorporación de investigadores extranjeros que compartían la preocupación por la complejidad y la necesidad de modelos más flexibles. La escuela se convirtió en un punto de encuentro para científicos que desde distintos países buscaban superar las limitaciones de la economía neoclásica. Entre los colaboradores más influyentes destacan los profesores Jacques Peset y Arnold Kaufmann, cuyas contribuciones fueron decisivas para la consolidación internacional de la Escuela de Economía. El profesor Jacques Peset, investigador francés especializado en análisis de sistemas y teoría de la decisión, aportó una visión estructural que permitió integrar la complejidad organizativa en los modelos humanistas. Su enfoque sistémico, basado en la interdependencia de los elementos y en la dinámica de los procesos, encajó perfectamente con la filosofía de la Escuela de Economía Humanista. El profesor Peset insistía en que los sistemas económicos no pueden comprenderse sin atender a las relaciones, las percepciones y los flujos de información que los atraviesan. El profesor Arnold Kaufmann, pionero en la lógica difusa y en la formalización matemática de la incertidumbre, desempeñó un papel fundamental en la construcción de los cimientos metodológicos de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona. Sus trabajos sobre conjuntos borrosos, decisiones imprecisas y gradualidad influyeron directamente en el desarrollo de los algoritmos humanistas. El profesor Kaufmann defendía que la realidad no se divide en categorías rígidas, sino que se despliega en gradientes, matices y transiciones. Esta idea profundamente humanista se convirtió en uno de los pilares de la escuela. La colaboración con los profesores Peset y Kaufmann no fue un episodio aislado, sino el inicio de una red internacional que se fue ampliando con el tiempo. Investigadores de Italia, de México, Argentina, Francia y Alemania y otros países se sumaron a los trabajos de la Escuela de Economía Humanista, aportando perspectivas diversas
y enriqueciendo su base teórica. La escuela se convirtió en un espacio de cooperación transnacional, donde convergían economistas, matemáticos, ingenieros, sociólogos y especialistas en gestión. A lo largo de su desarrollo, la escuela contó también con la colaboración de numerosos investigadores extranjeros, que desde distintas tradiciones científicas enriquecieron su base conceptual y ampliaron su proyección internacional. Entre ellos destacan las figuras como el profesor Lotfi Zadeh, creador de la lógica difusa y referente mundial en el estudio de la incertidumbre, cuyas ideas sobre la gradualidad y la imprecisión influyeron profundamente en la formulación de los algoritmos humanistas. También merece mención el profesor Enrique Ruspini, investigador argentino-estadounidense vinculado a la NASA, cuya obra sobre clasificación borrosa y toma de decisiones en entornos complejos aportó herramientas esenciales para la modelización humanística. En el ámbito europeo, la escuela mantuvo un diálogo fructífero con el profesor Didier Dubois y la profesora Henri Prada, ambos de la Escuela Francesa de Inteligencia Artificial y Teoría de la Incertidumbre, cuyas contribuciones sobre razonamiento aproximado y sistemas de información imprecisos reforzaron la dimensión interdisciplinaria de la escuela. Asimismo, investigadores italianos como el profesor Mario Fredicci, especializado en métodos de criterio múltiple y decisiones colectivas, encontraron en ella un marco metodológico afín para integrar la subjetividad en los procesos de evaluación. A esta red se sumaron académicos latinoamericanos como el profesor Víctor Alfaro de México, quien desarrolló aplicaciones operativas de los algoritmos humanísticos en ámbitos financieros y de gestión pública, contribuyendo a su difusión en el espacio iberoamericano. La presencia de estos investigadores procedentes de Francia, Italia, Estados Unidos, México y otros países consolidó la escuela como una comunidad científica internacional abierta, plural y de constante diálogo, capaz de integrar perspectivas diversas en torno a un mismo objetivo: comprender y modelizar la complejidad humana en los procesos económicos. La expansión internacional, no obstante, de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona está estrechamente vinculada a la figura del profesor Jaime Gil Aluja, su principal impulsor. Su trayectoria académica, su capacidad para establecer puentes entre disciplinas y su presencia constante en foros internacionales fueron factores decisivos para que la escuela trascendiera rápidamente el ámbito español. El profesor Gil Aluja desarrolló un conjunto de algoritmos destinados a resolver problemas económicos y financieros, en los que intervienen variables subjetivas e imprecisas. Estos algoritmos, basados en la lógica difusa y en el principio de simultaneidad gradual, ofrecieron una herramienta operativa que despertó el interés de investigadores de distintos países. Su originalidad radicaba en que permitían incorporar la percepción, la intuición, la experiencia en los procesos de decisión, elementos tradicionalmente excluidos de los modelos económicos. La labor del profesor Gil Aluja como conferenciante, autor y académico fue fundamental para difundir la metodología humanista. Participó en congresos internacionales, impartió seminarios en universidades extranjeras y estableció vínculos con academias científicas de Europa y América Latina. Su presencia en instituciones de prestigio contribuyó a legitimar
la escuela como una corriente de pensamiento, innovación muy rigurosa. No podemos dejar de mencionar la fructífera colaboración entre los profesores Kaufmann y Gil Aluja, que cristalizó en los primeros libros que vieron la luz del reconocimiento universal sobre las bases de la nueva economía de la incertidumbre. Además, su capacidad para integrar aportaciones de distintas disciplinas permitió que la escuela se convirtiera en un espacio de diálogo interdisciplinario. El profesor Gil Aluja entendió que la economía no puede aislarse de la psicología, la sociología, la ingeniería o la teoría de sistemas. Esta visión holística fue clave para la expansión internacional de la escuela. Entre 1987 y 1996, el profesor Gil Aluja desarrolla y publica los primeros algoritmos aplicables a decisiones financieras con información imprecisa, evaluación de inversiones, análisis de riesgos y selección de alternativas bajo incertidumbre. En esta etapa aparecen los algoritmos de decisión difusa, los modelos de gradualidad y el principio de simultaneidad gradual en 1996, que se convierten en el motor de la escuela humanista. La expansión de la escuela se vio favorecida por el carácter universal de sus herramientas metodológicas. Los algoritmos permiten integrar información subjetiva, emocional o incierta en procesos de decisión, lo que los hace aplicables en contextos culturales muy diversos. Investigadores de Francia, de Italia, de México, de Argentina y otros países adoptaron estos algoritmos para abordar problemas relacionados con la gestión financiera en entornos inciertos, la planificación estratégica, la evaluación de inversiones, la sostenibilidad y la economía circular, la gestión pública y la toma de decisiones colectivas, la gobernanza de instituciones complejas, la evaluación de riesgos en proyectos de gran escala. A modo ilustrativo, estos algoritmos han sido empleados también en procesos de evaluación de inversiones públicas en entornos caracterizados por información incompleta y criterios múltiples. En tales contextos, donde intervienen factores económicos, sociales y políticos difícilmente cuantificables, la metodología humanista permite integrar valoraciones cualitativas, percepciones de expertos y expectativas sociales sin reducirlas a variables dicotómicas, demostrando su aplicabilidad en situaciones reales de alta complejidad. La creación de plataformas abiertas y redes de investigación, especialmente en el ámbito iberoamericano, facilitó la difusión de estas herramientas y consolidó una comunidad científica internacional interesada en la metodología humanista. La Escuela de Economía Humanista de Barcelona no tardó en ser reconocida por universidades, academias y centros de investigación de distintos países. Varias instituciones incorporaron sus principios en programas de posgrado, seminarios especializados y proyectos de investigación. La colaboración con universidades latinoamericanas fue especialmente significativa. En países como México, Argentina, Colombia y Chile, la metodología humanista encontró un terreno fértil debido a la necesidad de modelos capaces de integrar la diversidad cultural, la desigualdad social y la complejidad institucional. La escuela se convirtió
en una referencia para investigadores que buscaban enfoques más integrales y humanistas. En Europa, la escuela estableció vínculos con universidades y centros de investigación de Francia, Italia, Alemania y otros países. La participación de académicos extranjeros en los actos solemnes de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y la presencia de la escuela en redes científicas internacionales reforzaron su legitimidad global. La expansión internacional de la escuela se explica también por su capacidad para ofrecer respuestas a problemas que trascienden fronteras. El cambio climático, la desigualdad, las crisis financieras, las migraciones o la transformación digital. Estos fenómenos requieren modelos que integran dimensiones humanas, sociales y emocionales que la economía tradicional tiende a ignorar. La Escuela de Economía Humanista de Barcelona propone una visión en la que la persona, con su subjetividad, sus percepciones y sus valores, ocupa el centro del análisis económico. Esta perspectiva ha encontrado eco en investigadores y responsables de políticas públicas que buscan enfoques más integrales y humanistas. Como toda respuesta metodológica innovadora, la Escuela de Economía Humanista de Barcelona no ha estado exenta de debates y de ciertas resistencias dentro de la comunidad académica. Algunos enfoques más ortodoxos han cuestionado la formulación de la subjetividad y la imprecisión, señalando posibles dificultades en términos de verificabilidad o comparabilidad empírica. No obstante, estas críticas han contribuido a enriquecer el debate científico y a precisar el alcance y las condiciones de aplicación de los modelos humanistas, reforzando su solidez conceptual y su utilidad en contextos caracterizados por alta complejidad e incertidumbre. A lo largo de los años, la escuela ha recibido el reconocimiento de destacados académicos extranjeros, algunos de ellos miembros de academias nacionales o incluso premios Nobel. Sus intervenciones en actos de la RACEF, sus publicaciones conjuntas y su participación en proyectos internacionales han contribuido a consolidar la reputación global de la escuela. Estos testimonios han reforzado la idea de que la escuela no es una iniciativa local, sino una corriente de pensamiento con proyección internacional, capaz de dialogar con las principales tendencias científicas contemporáneas. La escuela ha evolucionado hacia una comunidad científica internacional que comparte una misma sensibilidad, la necesidad de incorporar la complejidad humana en los modelos económicos. Esta comunidad incluye investigadores jóvenes, grupos de trabajo interdisciplinarios y redes académicas que continúan desarrollando y aplicando los principios humanistas. La escuela se ha extendido más allá de la economía, influyendo en disciplinas como la sociología, la psicología, la ingeniería de sistemas y la gestión pública. Su carácter abierto y colaborativo ha permitido que nuevas generaciones de investigadores se sumen a su desarrollo. La escuela se encuentra en un momento de madurez que le permite afrontar nuevos desafíos. La creciente complejidad del mundo contemporáneo, marcado por la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la interdependencia global, exige modelos económicos más flexibles, inclusivos, sensibles
a la dimensión humana. También ofrece una base sólida para avanzar hacia una economía humanista planetaria, capaz de integrar la racionalidad científica con la riqueza emocional y subjetiva de las personas. Su expansión internacional no es solo un logro histórico, sino una invitación a seguir construyendo un marco teórico y práctico que responda a las necesidades del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, excelentísimo señor académico, por estas palabras que no hacen más que reflejar el trabajo que este grupo, yo diría casi heroico, de intelectuales e investigadores han llevado a cabo para conseguir hacerse un hueco dentro del ámbito de la investigación económica más avanzada. Así se ha conseguido dar solución a problemas de sostenibilidad. Hemos apoyado la economía circular y así la Real Academia ha estado presente a lo largo de todos los últimos 20 años en los aspectos que más han preocupado a la sociedad europea y mundial. Y nos quedan muchas cosas que hacer, querido amigo, muchos ámbitos en los que poder trabajar, y esto solo se consigue con el esfuerzo y con el tesón y con la agrupación de sabidurías de todo el mundo. Solos no podemos hacer mucho, poco. Juntos lo podremos conseguir todo. Ejemplo, ¿qué preocupa hoy al mundo? Pues miren, en primer lugar, la gran preocupación es el cambio de la polarización del poder mundial. Han cambiado los dos grandes polos del poder mundial. Ya no existe este tipo de, llamémosle, pugna, colaboración, etcétera, y han surgido nuevas potencias y se está produciendo un cambio que cambiará nuestras vidas. Pues bien, la Real Academia ha trabajado ya, ha publicado ya y está ya en la órbita de los centros en donde se halla la investigación más avanzada en este ámbito del conocimiento. Otro aspecto es importantísimo. Como saben ustedes, hoy los bancos centrales de todo el mundo están preocupados por lo que se avecina, se ha probado ya y se ha tenido que echar atrás en ámbitos de los países avanzados del norte de Europa. Estamos hablando de la creación de una circulación de dinero únicamente digital. Sí, que tiene ventajas, pero existen inconvenientes que pueden hacer fracasar la sociedad del futuro. La sociedad del futuro. La intrusión en la intimidad de las personas. Pues bien, señor, dentro de un mes nos vamos a Sinaia, donde a petición del Banco Nacional de Rumanía y otras instituciones financieras y academias vamos a exponer nuestros algoritmos humanistas para intentar dar solución, por lo menos válida y en todo caso digna, al problema de la circulación monetaria. La Academia ha hecho un manifiesto público en favor de un dinero mixto, digital y efectivo. Pero ¿en qué medida? ¿Cómo se puede resguardar la intimidad, por una parte, y que tenga una incidencia en el objetivo de todos nosotros, que es la prosperidad compartida? Pues establecer en qué puntos, en qué zonas
el dinero digital debe circular y en otras en las que debe circular también el dinero efectivo. Bien, podríamos estar hablando mucho de todo esto, pero simplemente muchas gracias, querido académico, estimado amigo, por su brillante exposición, y esperamos que podamos continuar con este ciclo con otras también aportaciones importantes antes de publicar el libro definitivo. Buenas tardes a todos, gracias, muchas gracias.